Entonces, bueno, hacer un abordaje. Listo. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Disculpen, hubo una falla ahí en Google, pero ya quedó. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. El día de hoy vamos a ver un tema que tenemos por ahí muy importante, que es el de la nulidad de una elección por propaganda religiosa. Y bueno, como aparece en el calendario, mañana y pasado no vamos a tener sesiones y continuaremos el jueves ya viendo el tema de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, y posteriormente también vamos a ver las causales de nulidad muy importantes, que son las que se plasmaron en la Constitución en el año del 2014. Bueno, por lo que se refiere a la nulidad de una elección por propaganda religiosa, este ha sido un tema que siempre se ha cuestionado y que muchas veces, obviamente, cuando se anula una elección, pues no le gusta mucho al partido político que ganó la elección, porque, como ya lo hemos platicado, pues es una causal de nulidad que en realidad no se encuentra establecida en la ley, no se encuentra establecida tampoco en las que están en la Constitución, pero aquí el tribunal desde hace ya muchos años ha hecho una interpretación directa a la Constitución y a la ley, sin que aparezca directamente como una causal de nulidad, pero protegiendo siempre el Tribunal Electoral, pues, los principios que están en la Constitución. Porque vamos a ver que por motivo de esta causal de nulidad, pues nace, como lo vamos a ver en la siguiente sesión, la causa de invalidez por violación a principios constitucionales, que también es una causa que no está previamente establecida en la ley, pero que el tribunal creó, entre otros motivos, por estos temas de la propaganda religiosa, por estos temas de pronunciamientos, ¿no?, de ministros del culto durante las campañas, que es un tema que en nuestro país, pues sí afecta todavía a la fecha, ¿no?, que ministros de culto, pues presionen durante las campañas al electorado. Es un tema que en otros países, pues quizá no puede afectar, pero en México todavía. Inclusive hay países europeos que tienen partidos políticos, como el partido político cristiano, el partido político, pues así, que representan a una religión, y en México, pues todavía está este principio de separación iglesia-estado, porque pues se ha demostrado que sí afecta todavía a una elección la presión por parte de un ministro de culto, o si se señalan símbolos religiosos, etcétera, ¿no? Poco a poco lo vamos a ir viendo. Simplemente repasamos este tema que está en la lámina de la determinancia. Obviamente, cuando vamos a hablar de temas religiosos, de propaganda religiosa, pues no nos vamos a poder centrar en la determinancia cuantitativa, sino en la cualitativa. Es decir, es lo que también se cuestiona muchas veces. No vamos a saber exactamente cuántos votos están afectando por una determinada propaganda religiosa, pero sí vamos a saber que se afectan diversos principios. Entonces, se va a anular una elección por la determinancia cualitativa, la que afecta principios constitucionales, y ahorita lo vamos a ver, pues el 130 de la Constitución es un principio que está en nuestra Constitución, un principio muy importante. Inclusive vamos a ver por qué algunos lo señalan como una restricción constitucional, este principio separación iglesia-estado. Lo vamos a revisar. Y bueno, podría encuadrar esta causal por propaganda religiosa dentro de las causales, como podría ser la genérica, que sucedan violaciones sustanciales, pero el problema que tenemos en la genérica, como ya la estudiamos, es que nos habla que sucedan violaciones sustanciales durante la jornada electoral. Y aquí, por lo general, las violaciones que se dan a los principios constitucionales no son durante la jornada electoral, sino son durante la preparación de la elección, y entonces hay que estudiar una serie de eventos que sucedieron durante las campañas, en donde se utilizó, por ejemplo, propaganda religiosa, hubo pronunciamientos de ministros de culto a favor o en contra de un partido político. Entonces hay que ver todos los eventos que sucedieron durante una campaña
para ver si alcanza que esos eventos puedan provocar que se anule una elección, si fue una vez, al inicio de la campaña, si fue consecutivo varias veces, varios días, si el pronunciamiento fue general o solamente fue, por ejemplo, en una iglesia y solamente los que estaban dentro de la iglesia se dieron cuenta de ese pronunciamiento, o si fue en varias ocasiones, o como fue el caso de Michoacán, donde se dio hasta en el cierre de campaña, se utilizaron símbolos religiosos, etcétera. Pero no encuadra la causal genérica, insisto, porque esta habla de la jornada electoral. Acuérdense también, ya lo vimos, que a partir de la reforma del 2007, cuando se reformó la Constitución, pues se dijo claramente en la Constitución, la sala superior y las salas regionales del tribunal, así lo dice la Constitución, solo podrán declarar la nulidad de una elección por causas explícitamente que establezca la ley, incluyendo la elección presidencial. Es decir, ya no se podrá aplicar la causal abstracta. Es decir, también en el 2007, como ya lo platicamos, le dijo al tribunal el legislador, en el 2000 le dijo la Corte, luego en el 2007 le dijo el legislador, solamente puedes anular elecciones vía causales de nulidad que estén específicamente en la ley. Sin embargo, pues todavía posteriormente al 2007, venían los partidos políticos al tribunal y le decían, oye, tribunal, pues no puedes permitir que exista propaganda religiosa, no puedes permitir que haya pronunciamientos religiosos en una campaña, porque esto está afectando el principio constitucional del que nos habla el 130, separación iglesia-estado, ¿no? Que es un principio histórico. Y bueno, el tribunal nuevamente se enfrentó pues a todos estos temas de que no hay causal de nulidad, pero sí hay irregularidades que suceden durante la campaña y que están afectando el 130 de la Constitución. Y esta causal que vamos a estudiar posteriormente es la que nace, ¿no? Ya no está la abstracta, pero vía algunos asuntos relacionados con símbolos religiosos, a partir del 2007 nace esta causal que se llama invalidez de una elección por violación a principios constitucionales que rigen los procesos electorales. Aquí fue donde claramente, pues la Sala Superior dijo, bueno, es que a mí vienen los partidos políticos al tribunal, me dicen que anule una elección, no está la causal de nulidad, ni en la ley, ni en la Constitución, por utilizar símbolos religiosos, por ejemplo. Pero, pues se está vulnerando un principio que está en la Constitución. Y llegan los partidos y me insisten los partidos y me dicen, ¿sabes qué, tribunal? Anula la elección porque se está vulnerando el 130 de la Constitución. Y es un tema al que siempre se ha enfrentado el tribunal frente al Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo insiste en sus reformas y le dice al tribunal, no puedes anular una elección vía una causal que no esté prevista en la ley, pero por otro lado llegan los partidos y le dicen al tribunal, oye, anula la elección porque se está vulnerando un principio que está en la Constitución, que es el 130. Y bueno, pues tiene que atender a los partidos políticos el tribunal, tiene que atender esas demandas, porque obviamente pues el tribunal también tiene una función muy importante de revisar que en todos los procesos electorales se cumplan con las disposiciones constitucionales. Y entonces pues nace, ¿no? El tribunal a partir del 2007, 2008, 2009, crea esta causa de invalidez de una elección porque se vulneran los principios que rigen los procesos electorales. Y está vigente. Pero lo que yo les decía, vean cómo esta causa de invalidez no es una causal de nulidad. No podemos decir, es una causal de nulidad. No, no se llama causa de nulidad. No se llama nulidad por tal situación. Es una causa de invalidez que no la vamos a encontrar en la ley, tampoco la vamos a encontrar en la Constitución. Es un criterio que tiene el tribunal, en donde dice, bueno, pues yo como tribunal constitucional, pues voy a proteger todos los principios que están en la Constitución, y si por ahí se vulnera un principio constitucional de una forma grave y determinante,
pues no me va a quedar de otra a mí como tribunal que declarar la invalidez. Pero esto es un tema técnico. No puede declarar la nulidad, porque luego nos confundimos por ahí y vemos que de repente algún tribunal dice se declara la nulidad por violación a principios constitucionales. En realidad lo que se debe declarar es la invalidez de esa elección. Es decir, no puede ser válida esa elección porque se vulneró algún principio que está en la Constitución. Y entonces es una línea jurisprudencial, ¿no?, que creó el tribunal y que nos dice, ¿no?, el propio tribunal en diversas sentencias, dice, no, sobre todo tratándose de la causal abstracta y las causales específicas que están en la ley. Así lo señaló el tribunal cuando la creó, ¿no?, esta línea jurisprudencial, esta invalidez de una elección. Y dice el tribunal, la previsión contenida en el artículo 99, fracción segunda de la Constitución, relativa a la exigencia de decretar la nulidad de las elecciones por causas que estén expresamente previstas en la ley, dice el tribunal, se refiere a leyes secundarias, en donde no se delimitan los casos ordinarios de nulidad. Pero eso no quiere decir, es decir, que si no existe la causal de nulidad, eso no quiere decir, eso no entraña excluir la posibilidad de constituir una causa de invalidez. Es decir, el tribunal dice, hay causales de nulidad en la ley, pero no, pero también en su caso vamos a crear una posibilidad de declarar inválida una elección, no nula, sino inválida cuando se acredite la violación de distintas normas en materia electoral, cuando se vulneren principios de la ley suprema, cuando se vulneren principios constitucionales, ¿no? En cuyo caso necesariamente se podrá declarar la invalidez de la elección. Y aquí en este criterio que emite la Sala Superior en una sentencia, dice, pues yo como tribunal electoral, cuando vea que hay una falta grave en el proceso electoral, sistemática o generalizada, y además es determinante, pues en su caso tendré que declarar la invalidez. Porque imagínense que un tribunal diga, ah, no, pues no puedo anular la elección porque no hay una causal de nulidad en la ley. Y entonces pueden surgir una serie de irregularidades durante el proceso electoral, pero como no hay una causal de nulidad en la ley, entonces, pues que sea válida la elección. Entonces había de dos, o declaramos la invalidez o no de la elección. Es decir, o el tribunal electoral es un tribunal formalista que dice, no, pues no hay causal de nulidad, no anulo la elección. O crea esta nueva criterio que nos dice, pues si no hay causal de nulidad, declaro la invalidez de la elección. Había de dos, y entonces el tribunal hizo la interpretación constitucional y dijo, bueno, pues yo como tribunal electoral voy a tener que revisar si se vulneran principios constitucionales en una elección. Y si hay vulneración a principios constitucionales, pero no hay causal de nulidad en la ley, lo que voy a hacer es declarar la invalidez de una elección. Y esta aplica pues también, obviamente, para cuando se utilicen símbolos religiosos, porque si revisamos las leyes en las 32 entidades federativas, no hay una que diga se anula una elección porque se vulneró el principio separación iglesia-estado. No hay una causal en las leyes del país que digan se anula una elección porque se utilizaron símbolos religiosos o porque intervino un ministro de culto en una elección. No tenemos la causal de nulidad, pero sí tenemos la prohibición en la Constitución. Y entonces a partir de esta sentencia, ¿no?, que resolvió la Sala Superior en este juicio de revisión constitucional, el C-165-2008, que le llaman el caso Acapulco, bueno, en esta sentencia 165-2008, pues nace, ¿no? Esta, les digo, no es causal de nulidad, sino es causa de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Entonces siempre vamos a tener el catálogo de causales de nulidad, pero si hay algo que sucede que no aplica en ninguna causal de nulidad, entonces lo que vamos a aplicar esta es causa de invalidez por violación a principios constitucionales. Ya los partidos políticos conocen muy bien esta causa de invalidez y ya saben que cuando en su legislación de su estado
no hay una causal de nulidad específica, llegan al tribunal y le dicen, tribunal, ya sabemos que no hay una causal de nulidad en mi ley, de mi estado, pero ¿sabes qué sucedió esto? Se está vulnerando la Constitución, este principio constitucional, y por lo tanto tribunal declara la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Es como una causal de nulidad genérica que aplica para cualquier violación a cualquier principio constitucional. Entonces ya no hay pretexto para los partidos políticos que antes venían al tribunal y le decían, oye tribunal, pues sí pasó esta irregularidad, pero no puedes anular la elección porque no hay una causal de nulidad. Ahora el tribunal le contesta, no puedo anular una elección porque no hay una causal de nulidad prevista en la ley, pero sí puedo declarar la invalidez de la elección porque se vulnera un principio constitucional. Y yo como máximo tribunal constitucional, pues tengo que revisar que en un proceso electoral se cumplan con todos los principios que marca la Constitución. Y si no se cumplen ni hay violaciones graves y determinantes, pues puedo anular la elección, pero técnicamente no la va a anular el tribunal. Lo que va a hacer técnicamente es declarar la invalidez de esa elección porque se vulneraron principios constitucionales. Entonces, en esta causa de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, encuadra el tema de símbolos religiosos, encuadra el tema de propaganda religiosa, encuadra el tema de intervención de un ministro de culto durante las campañas electorales. Cuando sucedan estos acontecimientos, estas irregularidades, el Tribunal Electoral en un momento dado podrá declarar la invalidez de una elección porque se vulneró, en su caso, por ejemplo, pues este principio constitucional, el 130 de la Constitución, que ahorita vamos a analizar, que nos habla de separación iglesia-estado. También pueden vulnerarse cualquier otro principio constitucional, como son el de certeza, el de legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, los que ya conocen, también principios de elecciones libres. No vamos a tener una elección libre si hay coacción en el electorado, elecciones auténticas, periódicas, todos estos principios constitucionales, pues se pueden vulnerar de una forma grave y determinante y podrían provocar, ¿no?, la invalidez de una elección, el principio de equidad, etcétera. Entonces, bueno, la causa de invalidez procede para examinar las irregularidades aducidas como una causa de invalidez de una elección, sin una calificación a priori de los motivos de inconformidad como inoperantes, cuando no se encuentren previstos literalmente en la norma secundaria. Es decir, va a aplicar la causa de invalidez, como ya lo señalamos, cuando se vulneran normas constitucionales y en esa legislación en específico no se tenga una causal de nulidad por violación a esos principios constitucionales. Y también la Sala Superior, cuando creó esta causal de nulidad, pues dijo se tiene que cumplir con determinados elementos. Es decir, para declarar la invalidez de una elección, pues se tiene que cumplir con 4 elementos. Como si fuera causal de nulidad, también lo dice el tribunal, vamos a declarar la invalidez de una elección cuando se cumplan estos 4 supuestos. El primero, ¿no?, la exposición de un hecho que se estime violatorio de algún principio constitucional. Es decir, se tiene que vulnerar un principio de la Constitución. 2, se debe comprobar plenamente vía los hechos que narre el actor en su demanda que se está vulnerando ese principio constitucional, como el 130. A ver, vienes y me dices, se vulnera el 130 de la Constitución, compruébame con hechos y con pruebas que efectivamente se está afectando este principio separación iglesia-estado. Tercero, el grado de afectación. A lo mejor por ahí se está vulnerando el 130 de la Constitución y ya me lo acreditaste con pruebas, efectivamente que sí, pero ¿qué tanto, no? ¿Cuál es el grado de afectación? A lo mejor por ahí existió en un proceso electoral propaganda religiosa, pues a lo mejor cuando inició el proceso electoral, pero solamente fue un solo evento en una sola ocasión, fue dentro de una iglesia, nada más lo escucharon 50 personas y no volvió a suceder. Entonces, a lo mejor el grado de afectación
esa irregularidad, esa vulneración al principio constitucional no es de un alcance suficiente para anular la elección. Entonces ahí quizá se pueda sancionar a los responsables con una sanción administrativa, pero no nos alcanza esa irregularidad para anular la elección. Pero si fue en diversas ocasiones, durante todo el proceso electoral, y el resultado de la elección fue muy cerrado, ahí sí cambiarían las condiciones y a lo mejor ahí sí el grado de afectación sí es suficiente para anular la elección, ¿no? Y nos dice finalmente, ¿no?, la Sala Superior. Se tiene que revisar finalmente como cuarto supuesto la determinancia. ¿Fue determinante la irregularidad para anular la elección o no fue determinante la irregularidad para anular la elección? Como aquí nos dice José Guillermo, ¿no? Una causal compleja, pues acá se ha señalado que que la parte cuantitativa y cualitativa no se cumple y a veces la sala creo excede. No veo certeza en el grado de afectación. Usted ve que esta causal no requiere del punto C y D. Exactamente, ¿no? Como dice José Guillermo, aquí hay que revisar cada caso concreto a ver si el caso es determinante o no. Hoy vamos a estudiar el último caso que resolvió la Sala Superior, que fue el año pasado en Tlaquepaque, Jalisco, y vamos a ver este tema que dice José Guillermo, que efectivamente se acreditó la determinancia o no se acreditó la determinancia. ¿Cuál fue el grado de afectación de ese principio constitucional, ¿no?, del 130, separación iglesia-estado? Se utilizaron símbolos religiosos, hubo pronunciamiento de un ministro de culto. Luego, ¿en dónde se dio la propaganda? Esos temas son muy importantes también cuando entremos al tema de violencia política en razón de género. Hay que ver dónde se presentó la propaganda, cuánto tiempo se presentó la propaganda y si es de un alcance, como dice José Guillermo, para que sea determinante, es decir, para que esa determinada irregularidad afecte el resultado final. Entonces hay que ver cuánto tiempo se dio la propaganda, durante en qué lugar se dio la propaganda, cuántas personas quizá vieron la propaganda, esa que está afectando, y cuál fue el resultado final de la elección. Todos esos elementos se tienen que revisar, como dice José Guillermo, pues para ver si la irregularidad afecta el resultado final o no alcanza esa irregularidad para afectar el resultado final de la elección. Y entonces, bueno, entre otros casos, pues vamos a revisar el último. Aquí hay precedentes desde el 2000, en el 2003, es decir, prácticamente desde la creación del tribunal en el 1996, tenemos diversos precedentes, pero hay que analizar el último. Es el criterio vigente que tenemos de la Sala Superior, que fue el año pasado, donde la Sala Superior decidió anular una elección específicamente en Tlaquepaque, Jalisco, por este tema de propaganda religiosa, que es un principio constitucional, como ya lo hemos visto, que está en el 130 de la Constitución. Ahora, lo primero que tenemos que revisar en este asunto es qué dice el 130. Y si está bien redactado el 130 o ya lo tenemos que modificar. De entrada, es lo que tenemos que revisar. ¿Qué dice la Constitución? Porque fíjense, cuando leen en el extranjero, diversos académicos, diversos especialistas en derechos humanos, especialistas en libertad de prensa, en libertad de expresión, en el derecho a la información, es decir, personas especialistas en la protección de derechos humanos, cuando leen el 130 de la Constitución mexicana, nos dicen, es que, ¿sabes qué? Este 130 es contrario a los tratados internacionales. Se está vulnerando la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen todas las mexicanas y todos los mexicanos. Nos dicen, es un artículo muy paternalista, no es posible que se le restrinja todavía a un grupo religioso su expresión.
su manifestación durante un proceso electoral. Y entonces lo que señalamos aquí en México es que esto es lo que se llama, este 130 es un ejemplo de lo que señalamos en México como una restricción constitucional. En México, como vemos, nuestra Constitución protege una serie de derechos humanos, que están, todos esos derechos humanos, como son la libertad de expresión y el derecho a la información, pues son derechos humanos que están en la Constitución mexicana y que también están en diversos tratados internacionales que se encuentran ratificados por el Senado de la República. Es decir, suscribió el Ejecutivo, el presidente de la República y ratificó el Senado. Y entonces, pues todos esos tratados internacionales, así como los derechos humanos que están en la Constitución mexicana, pues se tienen que cumplir. Pero por otro lado, en la misma Constitución mexicana, tenemos artículos que restringen la libertad de expresión. Y por eso se llama una restricción constitucional. Y entonces luego cuando llegan los casos a los máximos tribunales, como son la Sala Superior del Tribunal Electoral o como son el Pleno de la Suprema Corte, lo que se ha señalado hasta la fecha es que si hay una restricción en la Constitución, debe de atenderse. Es decir, debe de aplicarse la restricción constitucional a pesar de que hay tratados internacionales que señalan lo contrario. Y esto sucede con el 130 de la Constitución. Hay tratados internacionales que señalan lo contrario y les digo, nos dicen, es que sabes que el 130 que tienen en México está restringiendo la libertad de expresión, por ejemplo, de todos los ministros de culto, porque no los dejan pronunciarse durante un proceso electoral. Y entonces, ¿qué pasa con su libertad de expresión? ¿Y qué pasa con el derecho a la información que tenemos toda la ciudadanía? No los dejan pronunciarse. Y entonces continuamente se ha estado revisando este 130 de la Constitución. Porque yo les pregunto, ¿está bien o está mal que no se puedan pronunciar los ministros de culto durante una campaña electoral? La pregunta es, ¿qué pasa con el derecho a la información que tenemos toda la ciudadanía? ¿Y qué pasa con el derecho de la libertad de expresión que tienen todas las personas? Entonces, la libertad de expresión está para todas las personas, como dice el primero de la Constitución. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a manifestarnos. Pero si soy ministro de culto, ya no, si estamos en campaña. Porque la Constitución de México dice, si eres ministro de culto, no te puedes pronunciar. Vamos a limitar tu libertad de expresión. Y también vamos a limitar tu derecho a la información que tiene toda la ciudadanía. Por eso se le llama restricción constitucional, porque va contrario a lo que señalan diversos tratados internacionales. Pero el legislador en México lo justifica y dice que en México pues todavía la religión afecta a la ciudadanía, afecta, coacciona el voto de la ciudadanía. El Poder Legislativo dice es que si un ministro de culto se pronuncia durante una campaña, puede afectar la voluntad ciudadana, puede afectar el derecho del voto de la ciudadanía, puede coaccionar sobre la decisión de la ciudadanía. Ya no va a ejercer su voto la ciudadanía de una forma libre, porque ya se pronunció un ministro de culto y ya los está presionando en el sentido de su voto. Porque aquí en México también todavía está comprobado que si un ministro de culto, por ejemplo, dentro de una iglesia, le dice a la ciudadanía, a los feligreses, voten por este partido, pues todavía muchas personas le hacen caso al ministro de culto solamente porque es el ministro de culto de esa religión. Entonces, de alguna forma, se dice que todavía coacciona el voto
un ministro de culto sobre la ciudadanía. Entonces, en México debe estar la restricción constitucional. Si ustedes recuerdan históricamente, pues en el siglo XIX, en México, pues todavía no había ahí muchas guerras por motivo de las iglesias, de la religión. La religión pues provocó muchas guerras en defensa de la ciudadanía. Entonces sí, de alguna forma en México, si revisamos la historia de México, pues vemos que la religión todavía tiene influencia sobre la ciudadanía y que la religión todavía puede afectar el sentido del voto de la ciudadanía hasta este 2022. Por lo tanto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación han señalado, si está el 130 de la Constitución y está la restricción constitucional, pues independientemente de lo que digan los tratados internacionales sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, dice el Pleno de la Corte, tiene que atenderse a esta restricción constitucional. Y dice la Corte, mientras no tengamos una modificación al 130 de la Constitución, debe de atenderse a lo que diga el 130 de la Constitución, aunque algunos opinen que el 130 de la Constitución es contrario a diversos tratados internacionales, que el 130 de la Constitución es contrario a el primero también de la Constitución que habla de libertad de expresión. Bueno, el primero habla de derechos humanos y el sexto y el séptimo de la Constitución habla de libertad de expresión, del derecho a la información. Pero dice la Corte, bueno, ahí está el 130 y tenemos que atender al 130 de la Constitución. Y mientras esté ahí, aunque sea algunas veces contrario a los tratados internacionales, debe de atenderse en todos los procesos electorales. ¿Y entonces qué nos dice el 130 de la Constitución? Pues nos dice el principio histórico de separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo, ¿no? Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Y por ahí viene el inciso E, que es el más importante durante los procesos electorales, que nos dice, los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos. Y también nos dice el artículo de la Constitución, ni realizar proselitismo a favor o en contra de un candidato, un partido político o una asociación política. Vean cómo ahí está la restricción constitucional. Ahí está la restricción a la libertad de expresión, pero lo señala claramente la Constitución mexicana, ¿no? Los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos, no pueden realizar proselitismo a favor o en contra de ninguna candidatura, de ningún partido o de ninguna asociación política. Entonces, si durante una campaña, en un proceso electoral, vemos que un ministro de culto está realizando proselitismo en contra o a favor de un partido o de una candidatura, pues hay que revisar, como decía José Guillermo, hasta dónde se realizó este proselitismo político por parte de un ministro de culto, a ver si afectó de una forma grave o no esa elección y se tendría que anular una elección respectiva, la elección respectiva, si el proselitismo que realizó ese ministro de culto, perdón, fue de tal grado que afectó a la voluntad ciudadana y que la afectación de la voluntad ciudadana pues tuvo impacto directamente con el resultado en esa elección. Nos dice también la Constitución, tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país, a sus instituciones, ni agravar de cualquier forma los símbolos patrios. Perdón. Bueno, ahí está la restricción constitucional. Ahí está claramente cómo los ministros de culto no pueden pronunciarse a favor o en contra de un partido político y no pueden realizar proselitismo obviamente político a favor o en contra de alguna candidatura. Queda estrictamente, dice la Constitución, queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que relacione con alguna
confesión religiosa. No podrá celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Entonces no puede haber ningún partido, ninguna asociación que esté relacionada con la religión. No se puede llamar aquí, no podemos tener un partido que se llama, por ejemplo, Partido Político Cristiano. Eso no puede ser en México, porque lo dice claramente la Constitución. Y luego también la propia Constitución nos dice, no podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Entonces estamos en una iglesia, si estamos en un templo y se pronuncia el ministro de culto sobre algún tema político, pues obviamente caemos en esta prohibición que señala la Constitución. Y les digo, muchos, por ejemplo, muchos académicos, muchos especialistas europeos nos dicen, oigan, ya quiten esa restricción constitucional que tienen en México en su Constitución. Ya dejen que los ministros de culto se pronuncien a favor o en contra. No es posible que se afecte la libertad de expresión de todas las personas o todos los ministros de culto. Pero se ha demostrado, a la fecha les digo, todavía el año pasado, se ha demostrado que en los procesos electorales, si se pronuncia un ministro de culto, sí le hace caso a la ciudadanía, de alguna forma sí impacta en la voluntad de la ciudadanía y sí vota la ciudadanía a favor del pronunciamiento de ese ministro de culto. Se ha demostrado todavía que en México, sobre todo la religión católica, pues cuando se pronuncia un ministro de culto relacionado con la religión católica, pues sí impacta en la voluntad ciudadana. No es lo mismo que participe a que no participe. Sí hay coacción en el voto de la ciudadanía y mucha ciudadanía sí le hace caso al ministro de culto. Por lo tanto, hay un impacto, hay una influencia, hay una afectación a la libertad del voto y hay casos en donde se tendrá que anular la elección. Pero todavía el Poder Legislativo dice, no, esta restricción constitucional debe seguir vigente porque todavía afecta a un gran número de la ciudadanía, ¿no? Que se pronuncie un ministro de culto. Todavía hay afectación a el voto. Entonces, pues ahí sigue este tema, ¿no? De el 130, y pues como vemos hay reformas y reformas a la Constitución, pero pocas veces escuchamos que se pronuncie algún legislador o alguna legisladora para reformar este 130 de la Constitución. Todavía no tenemos casos donde se diga o se discuta en el Poder Legislativo, vamos a reformar el 130 de la Constitución. Van a ver cómo vamos a tener esta reforma electoral que se está cocinando ahí en el Congreso de la Unión y van a ver cómo nadie se va a pronunciar sobre el 130 de la Constitución. Creo que el Poder Legislativo sigue con la idea de que siga este candado, siga esta restricción constitucional, a pesar de que podría afectar la libertad de expresión y el derecho a la información que está en diversos tratados internacionales. Aquí nos dice Carla, ¿qué fue lo que pasó en Tlaquepaque? El arzobispo en un video en el que manifestó que sí ganaban los que estaban en el gobierno, Morena instauraría una dictadura misma que establecerá un sistema comunista socialista que esclaviza. Sí, exactamente, Carlos, lo que vamos a ver. El problema de este tema que señala Carla de esta sentencia es que circuló en redes sociales. Hubiera sido muy diferente si este tema del caso Tlaquepaque hubiera sido, por ejemplo, dentro de una iglesia, ahí solamente a 50, 100 personas, se hubiera hecho un solo pronunciamiento dentro de una iglesia y también habría que ver, ¿no?, en qué parte del proceso electoral, si al inicio de la campaña, a la mitad de la campaña, al final de la campaña, pero hubiera sido un solo evento. Aquí el problema es que fue en un video que se circuló en redes sociales y acuérdense que cuando algún tema, alguna propaganda política se circula en redes sociales, pues ya la magnitud es mucho mayor. Ya no es que se haya pronunciado solamente dentro de una iglesia y lo hayan escuchado solamente 50 o 100 personas que estaban dentro de la iglesia. Al circularlo en redes sociales, pues obviamente tiene un impacto mucho más grande porque a mí me llega algo en redes sociales, luego yo mismo puedo reproducir eso a otras personas y esas personas a otras personas y esas a otras personas y luego
además de que se circuló en redes sociales, pues se puede comentar por toda la ciudadanía: oye, métete a la página de tal persona para que veas tal propaganda política. Entonces se pierde, ¿no? Se pierde el margen de a cuántas personas afectó, porque en redes sociales, algo que circula en redes sociales, pues como lo hemos visto también en otras ocasiones, pues también puede circular en la televisión, también se puede comentar eso de redes sociales en el radio. Entonces su impacto puede ser muy grande, porque pues algo de redes sociales, luego ustedes acuérdense, si vemos alguna propaganda en redes sociales, después al día siguiente ya la estamos viendo en la televisión, esa misma propaganda, y luego ya se está discutiendo en el radio, y luego ya se está discutiendo en la prensa, y total puede hacerse algo muy grande que apareció en redes sociales. Sí, adelante, Carla. Denise, te escuchamos. Adelante. Gracias, maestro Darío. Buen día a usted y a todos mis compañeros. Bueno, ahorita que estaba escuchando el desarrollo de la clase, me surge una duda. Bueno, para hacer efectiva esta causa de invalidez de la elección, como usted ya bien nos lo ha recalcado, por lo que yo he visto aquí en Michoacán o en el proceso del año pasado, en ocasiones promovían procedimientos especiales sancionadores, y esos los hacían referencia o les mencionaban en los juicios de inconformidad. Entonces, mi duda o mi pregunta es, para que ahora sí que el referir que se están violando este principio constitucional, se tiene que también promover un procedimiento especial sancionador donde el tribunal local o las salas regionales reconozcan, o más bien la sala especializada reconozca que sí hubo esa afectación en la cuestión de campañas o la propaganda, ¿no? Que es principalmente lo que resuelve los procedimientos especiales sancionadores, o solamente con que se haga referencia en el juicio de inconformidad, porque, bueno, no recuerdo bien el caso de Tlaquepaque, pero no sé si fue también porque esa manifestación fue durante la veda electoral, o no recuerdo bien. Entonces, sí me causa esa duda. Para que esta causal tenga como un efecto importante cuando se promueve el juicio de inconformidad, es necesario que también a la par o anteriormente se haya promovido un PES, o solamente con que se haga mención en el GIN. Esa sería como mi duda, maestro. Gracias. Muchas gracias, Denise. Es muy interesante tu participación por dos temas que tocas. Mira, sea causal de nulidad o sea una invalidez de una elección, se promueva cualquiera de las dos cosas, que se anule la elección o que se declare la invalidez de la elección por símbolos religiosos o por cualquier otro tema, siempre los partidos políticos llegan al tribunal y presentan como pruebas o como precedentes los famosos procedimientos especiales sancionadores. Es decir, el partido político inicia presentando procedimientos especiales sancionadores. ¿Cuál va a ser el origen y la finalidad de estos procedimientos? Pues que se sanciona a los responsables, pero con una sanción administrativa. Por ejemplo, hay un pronunciamiento ahí por símbolos religiosos iniciando la campaña. A lo mejor se presenta un PES para dar de baja esa propaganda y para, en su caso, sancionar a los responsables. Ya quedó el precedente, ya presentó el PES el partido político. Después al mes vuelve a presentar otro PES, otro partido, para otros temas relacionados con propaganda religiosa. Luego otro PES. Al tribunal nos han llegado, por ejemplo, una demanda donde nos dicen: quiero que se anule la elección, y nos presentan como pruebas 15 procedimientos especiales sancionados. Y nos dice el partido: mira cómo durante yo toda la campaña estuve impugnando esta situación. Estuvo impugnando esta propaganda política que se dio, que estaba prohibida. A veces lo que sucede es que los procedimientos especiales sancionadores no han terminado en su investigación. En otros casos ya terminaron la investigación y ya se sancionaron a los responsables. Pero siempre en automático al partido político, cuando solicita al tribunal anular una elección, nos presenta como precedentes los procedimientos especiales sancionadores. También en otras ocasiones nos presenta como antecedentes o precedentes o pruebas hasta denuncias que se han presentado en la Fiscalía Especializada. Y nos dicen: miren, yo he señalado esto durante toda la campaña. Aquí están todos los procedimientos especiales sancionadores
que he promovido, y aquí están todas las denuncias que he promovido a la Fiscalía Especializada. El problema que muchas veces tiene el tribunal es que no han terminado sus procedimientos. No tenemos toda la investigación concluida. En otros casos sí, pero ahí hay muchas pruebas. Cuando se presenta un PES y se hace la investigación, pues se recaban muchas pruebas que le pueden servir al tribunal para en un momento dado, con esas pruebas, puede resolver si se anula o no la elección. Entonces, Denise, sí son muy importantes los procedimientos especiales sancionadores, van de la mano, tienen objetivos diferentes. Cuando se presenta un PES, la finalidad es dictar medidas cautelares, suspender la propaganda política prohibida y después sancionar a los responsables, pero finalmente otro objetivo del PES puede ser que sirva de precedente y que sirva como una prueba preconstituida para después anular una elección. Entonces, imagínense, al tribunal le llega una demanda y luego el partido nos dice, ¿y sabes qué? Ya presenté 15 procedimientos especiales sancionadores, están ahí en el tribunal, dale seguimiento, ahí están las pruebas y anula la elección. Entonces el tribunal pues tiene que revisar cómo van esas investigaciones, si ya se resolvieron y además qué pruebas tienen esas investigaciones. Pruebas que haya presentado quién promovió el PES y también pruebas que surjan de la investigación que hizo el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Local de la entidad federativa. Entonces los PES sí son muy importantes, de ahí vamos a recabar una serie de pruebas que nos pueden alcanzar para que en un momento dado se anule la elección. Entonces, como muy bien dices, Denis, el PES sí hay que revisarlo también cuando se solicita que se anule una elección. Inclusive, pues les digo, el propio partido político los presenta como pruebas. Miren lo que he señalado durante toda la campaña. Ahora, muchas veces se llevan la sorpresita a los partidos, que como les digo, ya se los he señalado, no es lo mismo la materia electoral que cualquier otra materia. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, yo he visto que los partidos políticos muchas veces le dicen a sus abogadas y abogados, oye, pues tú presenta una queja por esto, y vuelve a presentar la queja. Oye, sigue la irregularidad, vuelve a presentar otra queja, y vuelve a presentar otro procedimiento especial sancionador. Y total llevan 10 procedimientos especiales sancionadores por la misma circunstancia. Y ahí está el INE desahogando todos esos procedimientos especiales sancionadores o la sala especializada resolviendo todos esos peces. ¿Y saben qué pasa? Que al final el partido político que promovió todos esos procedimientos especiales sancionadores es el que gana la elección. Pero ya quedó ahí el antecedente. Entonces, ¿quién va a utilizar todos esos procedimientos especiales sancionadores? El que quedó en segundo lugar. Porque acuérdense que como se trata de materia electoral, no me puedo desistir yo a un procedimiento especial sancionador. Una vez que lo presenté, le debo de dar seguimiento como autoridad y la autoridad no puede dejar de darle seguimiento porque está afectando un proceso electoral que le afecta a toda la ciudadanía. Entonces no se puede desistir la persona que presentó el procedimiento especial sancionador. Aquí el problema es si luego gana la elección. ¿Quién va a utilizar todos esos procedimientos especiales sancionadores que promovió el que ganó la elección? Pues el que quedó en segundo lugar. Por eso deben tener mucho cuidado los partidos políticos y no presentar procedimientos especiales sancionadores solamente por presentarlos. Debe haber ahí una irregularidad, debe estar clara y sobre todo, pues la finalidad para mí más importante de los procedimientos especiales sancionadores pues son las medidas cautelares. Si vemos la propaganda religiosa ahí prohibida, se presenta el PES para que inmediatamente se dé de baja. Ahorita vamos a ver lo que pasó en el caso de Tlaquepaque, Jalisco, pues que ya cuando se dio de baja, pues ya había causado efectos irreversibles, porque fue, como dice Denise, durante 3 días antes de la jornada electoral, durante la época de veda, inclusive esa propaganda se revisó durante la jornada electoral. Porque ese es el problema de las redes sociales. Cuando tenemos una propaganda política prohibida en redes sociales, pues ya cuando la detenemos, puede estar un día, puede estar otro día, puede estar otro día. Esta se dio los últimos días de la elección y también se dio
justo el día de la elección. Y fue una elección muy cerrada, y además, como dice Carla, pues también fue un tema, fue un obispo, no fue cualquier persona, no fue cualquier ministro de culto, fue un obispo que obviamente, al ser un obispo, pues tiene mucha influencia sobre la ciudadanía, y todavía en México afecta la voluntad ciudadana que se pronuncie un obispo a favor o en contra de un partido político. Por eso les contestamos muchas veces a los que dicen, es que cómo tienen eso 130 en México, les decimos, es que en México si se pronuncia un obispo, sí afecta la voluntad ciudadana de las personas que lo escuchan a la fecha. A lo mejor en otros países no, se puede pronunciar cualquier obispo y no hay ningún problema. En México sí. En México si se pronuncia un obispo en una zona así como la de Tlaquepaque, Jalisco, que vamos a analizar, pues sí afecta la voluntad ciudadana de las personas, el pronunciamiento que haya hecho una persona de esa jerarquía como la de un obispo, ¿no? Sí, adelante, José Guillermo, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días a los compañeros. Maestro, pues fíjese que partiendo de la pregunta de la compañera, una experiencia no muy grata en el OPLE de Puebla. Yo recordaré que una elección donde un municipio que era de gran relevancia para el gobierno en funciones pierde en ese municipio. Cuando estábamos en la Comisión de Quejas y Denuncias, a nosotros nos habían denunciado precisamente violaciones al 130 constitucional, en donde un candidato en particular nada más presentó, la oposición del candidato que gana, presentan una imagen donde aparece el candidato en una iglesia. Esa prueba fue presentada, solamente esa prueba fue presentada, certificada ante notario público, una fotografía la certificó el notario, y el OPLE, la comisión en ese tiempo, sin dar nombres más o menos, el consejero con el que elaborábamos, nosotros manifestábamos que no había ningún impacto en el proceso electoral, solamente era una fotografía certificada ante notario, no establecía más elementos, circunstancias de modo, tiempo, lugar, cuánto duró, cómo se difundió esa fotografía, si realmente hubo propaganda religiosa por parte del candidato. El chiste es que lamentablemente los consejeros del OPLE toman la decisión de sancionar al candidato con una amonestación, nada más. Una vez concluida la jornada electoral, el miércoles posterior ya había ganado el candidato, se había declarado la validez de la elección, y en sesión de Consejo General el representante de un partido político pierde copias certificadas del procedimiento especial sancionador. Como usted muy acertadamente lo comentó, le sirvió al partido político para acumularlo al recurso de inconformidad como una prueba superviniente. Lo triste de esto, y partiendo de la pregunta de la compañera, es que lo triste es que el mismo Tribunal Electoral del Estado se prestó a declarar la nulidad de la elección por violación al 130 constitucional con una fotografía, y bueno, para buena fortuna la sala corrigió y dijo que cómo era posible que el OPLE de Puebla y el Tribunal Electoral se hubieran prestado a tomar como referencia solamente el procedimiento especial sancionador en el recurso de inconformidad para anular la elección. Claro que sí, un procedimiento especial sancionador podría ser una herramienta para pedir la nulidad de una elección, pero no es la determinante, porque como usted lo decía muchas veces, los procedimientos especiales pues, hoy en día se resuelven muy rápido, pero lamentablemente también se pueden volver como una herramienta donde los partidos políticos quisieran jugar con decir voy a anular la elección a través de un procedimiento especial sancionador. Yo creo que acá lo importante es recuperar que el recurso de inconformidad se tiene que establecer muy completamente, muy correctamente qué violaciones se dieron durante el proceso electoral, si es que se dio en el proceso electoral, porque como lo dijo, es una causal compleja, pues son violaciones a principios, a lo mejor fue durante toda la campaña, la autoridad no hizo nada, el candidato siguió utilizando campaña de símbolos religiosos, no hubo medidas cautelares, por ejemplo, etcétera. Digo, acá la experiencia solamente fue que el tribunal fue muy claro al decirle al OPLE de Puebla y al Tribunal Electoral que una elección no se puede anular con un procedimiento administrativo sancionador. Ese es el comentario, maestro. Muy amable. Sí, muchas gracias, José Guillermo. Exactamente, los procedimientos especiales sancionadores solamente son precedentes que se tienen, hay que ver qué pruebas se presentaron en los peces, cómo fue la investigación, si ya se terminó la investigación. Muchas veces llegan casos al tribunal donde apenas van iniciando la investigación, entonces no nos alcanzan esos procedimientos especiales sancionadores para anular o no
una elección. Como dice muy bien Jorge Guillermo, el tema de la determinancia es fundamental. No solamente es que tenga la prueba de que sucedió la irregularidad y que tenga la prueba ahí de los símbolos religiosos. Lo más complejo es demostrar que esa irregularidad afectó el resultado final de la elección. Y para que yo acredite esa circunstancia, pues tengo que decir en mi sentencia, oye, mira, como sucedió esto, el resultado fue diferente. Si no hubiera sucedido esa irregularidad, a lo mejor gana el segundo lugar, por ejemplo. Pero como sucedió esa irregularidad, no ganó el segundo lugar, no alcanzó, perdió ahí la elección porque se dio esa irregularidad. Pero eso de la terminación es un tema muy complejo. Es un tema que pues no inventó el tribunal, es un tema que está en la ley y la ley dice debe ser determinante para que se anule la elección la irregularidad. Entonces ahí es donde muchas veces se tiene que revisar muy bien el parámetro. Oye, sí sucedió esto. Pero bueno, si ya sucedió, lo que procede es el PES y sancionar a los responsables con unas sanciones administrativas, que quizá en algunos casos esas sanciones también se pueden convertir en sanciones penales, en algunos casos también, pero de ahí a anular la elección es muy diferente. Las pruebas para anular una elección ya son muy diferentes, podemos sancionar a los responsables, pero para anular la elección ya necesitamos pruebas mucho más contundentes, no como dice José Guillermo, pues con una fotografía pues prácticamente sería imposible anular una elección. Una fotografía no tiene el alcance como para afectar la voluntad ciudadana. Pero como les decía, aquí tenemos que empezar si seguimos con ese 130 de la Constitución o lo modificamos, porque de veras, si en Europa llevamos el 130 de la Constitución a Europa, todo el mundo lo cuestiona. Todo el mundo nos dice, pero ¿cómo en México todavía tienen esta restricción constitucional? ¿Cómo en México todavía no dejan que los ministros de culto se pronuncien durante una campaña? ¿A poco eso afecta al voto de la ciudadanía? Y que lo que les contestamos en México es que sí, que todavía eso afecta la voluntad ciudadana. A pesar de que estamos en el 2022, todavía cuando se pronuncia una persona, como dijo Carla, un obispo, como es el caso de Tlaquepaque, todavía afecta a la voluntad ciudadana. Entonces, mientras se demuestre que todavía las personas le hacen caso a un ministro de culto, tenga razón o no, le hacen caso simple y sencillamente porque es un ministro de culto, una persona con una jerarquía muy importante, pues mientras eso suceda, tenemos que seguir con el 130 de la Constitución y con esa prohibición histórica donde se habla de que pues no pueden intervenir estas personas en una campaña porque sí afecta, su pronunciamiento sí afecta a la voluntad ciudadana. Pero bueno, obviamente las pruebas deben ser muy contundentes. Hace tiempo no se anulaba una elección por estos temas, pero bueno, el año pasado pues quedó claro que sigue vigente el tema y que siguen anulándose elecciones. Aquí les voy a dejar una serie de precedentes por si luego les interesa entrar a fondo sobre estos temas o tener algunos precedentes sobre estos temas, pues hay varios donde ya el tribunal anuló diversas elecciones. Aquí, por ejemplo, en este caso del Estado de México, se conformó la sentencia primero, es decir, primero anuló la Sala Regional Toluca y después la Sala Superior confirmó que se debía anular la elección, ¿no? Cuando entonces el entonces candidato a la presidencia municipal participó en un evento religioso, en una misa en la que se distribuyeron invitaciones entre la población, ¿no? Con determinados pronunciamientos políticos. Aquí si quieren revisar, no nos vamos a meter a esta sentencia, pero si quieren revisar el precedente, ahí está que fue en el 2015, también este caso Yurecuaro, fíjense, este caso fue el que provocó que naciera esta causa de invalidez por violación a principios constitucionales. Lo que más se cuestionó en el caso Yurecuaro, donde se utilizaron símbolos religiosos durante toda la campaña y donde se utilizaron símbolos religiosos hasta el mero día del cierre de campaña, allá había un desfile con símbolos religiosos justo el día del cierre de la campaña, y se demostró también en este caso Yurecuaro que la mayoría de la población era católica y los símbolos religiosos eran católicos, ¿no? Aquí se confirmó, la Sala Superior confirmó la nulidad de la elección porque se violó la libertad del voto, ¿no?
con unas imágenes ahí de ciertos símbolos religiosos, ¿no? Pero aquí lo que nació más importante en este caso, Yurecuaro, por eso es un caso histórico, porque aquí el partido le dijo a la sala superior, sí, yo ya sé que se utilizaron símbolos religiosos, pero no hay una causal de nulidad en Michoacán que diga, se anula una elección por utilizar símbolos religiosos. Fue centralmente lo que le alegó el partido político a la sala superior. Le dijo, en el Tribunal Electoral de Michoacán se equivocaron porque anularon una elección sin tener causal de nulidad. Y entonces se fueron a la sala superior y la sala superior confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán y le dijo al partido, no se equivocaron, porque no exista causal de nulidad, no por eso ya no se va a revisar el 130 de la Constitución. Le dice la sala superior al partido, no puede ser un pretexto de que porque no exista causal de nulidad, ya por eso no se va a revisar el tema y no se va a revisar si se vulneró o no el 130 de la Constitución. Ahí por primera vez contesta el tribunal y dice, a pesar de que no hay causal de nulidad, el tribunal puede declarar la invalidez de una elección por violación a un principio constitucional. Entonces, esta causa de invalidez, pues nace aquí, vía este caso, yo recuerdo, que la aplicó el Tribunal Electoral de Michoacán. Ya después, en el caso Acapulco, la aplicó directamente la Sala Superior. Aquí simplemente la Sala Superior le dijo al partido, lo que hizo el Tribunal Electoral de Michoacán estuvo bien, a pesar de que no hay causal de nulidad en Michoacán por utilizar símbolos religiosos. Era obligación del Tribunal Electoral de Michoacán revisar si se afectaba el 130 de la Constitución o no. Y como sí se afectó en forma grave y determinante, pues anuló la elección el Tribunal Electoral de Michoacán y yo confirmo que se haya anulado esa elección a pesar de que no existía causal de nulidad. Y ahí nace el criterio y no le pareció para nada al partido político que un tribunal electoral anulara una elección sin existir la causal de nulidad. Más con el antecedente que ya se había dicho, el tribunal electoral no puede aplicar la causal abstracta. Viene la reforma de 2007 donde dice el tribunal electoral solo puede anular una elección por causales previstas, causales de nulidad previstas en la ley. Llega, fíjense, en ese mismo 2007 este caso de Yurecuaro, pero pues se queda pensando el Tribunal de Michoacán y luego la Sala Superior. Entonces vamos a dejar que se vulnere el principio constitucional, cualquiera, en este caso el 130, porque el pretexto es, como no hay causal de nulidad, que se vulnere la Constitución. Entonces dijo el Tribunal de Michoacán, no, vamos a anular la elección, aunque no exista una causal de nulidad, y luego eso lo confirmó la Sala Superior. Y a partir de ese caso, yo recuerdo que siempre lo van a escuchar mucho, pues es cuando dice el tribunal, ¿no? Pues si hay violación a principios constitucionales, se puede declarar la invalidez de una elección, a pesar de que no exista una causal de nulidad en la ley. Entonces siempre va a hacer referencia este caso Yurecuaro, Michoacán, donde el Tribunal Electoral de Michoacán anuló la elección por utilizar símbolos religiosos durante toda la campaña hasta el cierre de la campaña, y esa nulidad de la elección la confirmó la Sala Superior. Fue un resultado muy cerrado en Yurecuaro, se acreditó efectivamente que se utilizaron símbolos religiosos durante toda la campaña, en el cierre de campaña el resultado fue muy cerrado, luego se hizo un estudio de cuántos católicos vivían en ese municipio y creo que el 90 o más del 90% de las personas que vivían en ese municipio eran católicos, los símbolos religiosos se referían a la religión católica y todos estos parámetros provocaron que se anulara la elección y también este caso pues provocó que dijera por primera vez la Sala Superior, ¿sabes qué? Si se vulneran principios en la Constitución, pues yo tengo que revisarlos. Y si es determinante la irregularidad, tendré que declarar la invalidez de una elección, exista o no una causal de nulidad en la ley. En este caso, en la ley de Michoacán, que no la tenía. La ley de Michoacán no decía en ninguna parte que se podía anular una elección porque se vulneraba el 130 de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Electoral de Michoacán lo anuló y eso lo confirmó
en este juicio de revisión constitucional 604 del 2007, la Sala Superior. Y a partir de ahí, como dice José Guillermo y las compañeras, pues se puede anular una elección, aunque no exista directamente la causal de nulidad. Pero vean este caso, el Zamora, Michoacán, también en Michoacán, ya fue en el 2003 y fue en una elección de diputaciones federales. En el 2003 se anuló una diputación federal, ¿no? Porque un partido político emitió propaganda en radio con alusiones religiosas, utilizó folletos durante toda la campaña con íconos o alusiones religiosas, ¿no? Y la diferencia entre el primero y segundo lugar en ese distrito fue de menos de un punto porcentual. Entonces, ya en el 2003, la sala regional, en este caso Toluca y luego la sala superior, confirmaron que se podía anular una elección por utilizar símbolos religiosos. Aquí lo más importante fue en Michoacán, en Zamora, pues que la diferencia entre el primero y segundo lugar era menos de un punto porcentual, y también se hizo el estudio y pues más del 90% eran personas que pertenecían, ¿no?, a la religión católica, y pues se anuló la elección. Es otro antecedente que quedó ahí. Se repartieron folletos en todo el distrito y se hicieron determinadas alusiones religiosas en radio. Y pues se anuló una diputación federal. O sea, también se han anulado tanto elecciones locales, municipales, como esta elección de una diputación federal. Ahí quedó el antecedente. Obviamente eran otras magistradas, otros magistrados, otros criterios distintos, pero pues quedó el antecedente. También el caso de Tepozotlán, Estado de México, se confirmó la nulidad de una elección municipal por la propaganda de un candidato que contenía símbolos religiosos. Hay que ver siempre cada caso concreto. Si un día tenemos un caso de símbolos religiosos, de propaganda religiosa, pues siempre habrá que revisar todos estos precedentes. También este caso de Tlaxcala se confirmó la nulidad de la elección porque se acreditó la inducción al voto por medio de la fe católica, dado que el candidato fue objeto de propaganda a través de agrupaciones religiosas y de mantas con propaganda a los costados de una iglesia, etcétera, ¿no?, etcétera. Ahí están todos los antecedentes, cada caso. Y el que señaló Carla, pues es el que precisamente se dio el año pasado en Tlaquepaque, Jalisco, en este asunto que resolvió la Sala Superior en el recurso de reconsideración 1874 del 2021 y acumulado, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues se dio un mensaje, el mensaje fue emitido por el cardenal, o sea, un obispo, un cardenal. Imagínense la jerarquía que tenía en ese municipio. Pues bueno, el mensaje fue emitido por el cardenal, por lo tanto, se estaba acreditando este tema de la separación iglesia-estado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? El aludido cardenal grabó un video y lo alojó en su cuenta de red social denominada Facebook, la cual se identifica como el cardenal Juan Sandoval. O sea, no fue un hecho, sino fue un hecho comprobado, ¿no? Donde él mismo lo grabó y lo puso en su cuenta de Facebook, ¿no? Y que se identifica obviamente con su nombre, Juan Sandoval, ¿no? ¿Y qué pone ahí en su cuenta? Y así lo redacta, ¿no? Fíjense, cómo sí, pues está ahí la propaganda religiosa directa. No fue casual, sino iba directa. Y pone: mis estimados amigos, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, o sea, el lunes lo está grabando, la elección era el siguiente domingo. Entonces pone ahí: estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, a pocos días de las elecciones, que son el 6 de junio. Este mensaje es una reflexión o una insistencia ante ustedes para proceder debidamente. Entonces vean, y es red social. Aquí, desde mi punto de vista, lo más problemático fue que estamos hablando de una red social, y la red social se puede ir a todos lados, ¿no? A todas las personas, a radio, a televisión, a prensa, y puede impactar 1, 2, 3, 4 días, 5 días. Ya no sabemos cuántos días va a impactar porque va circulando de persona en persona, y entonces unos días los ven unas personas, otro día lo ven otras personas, otro día lo ven otras personas, y así, ¿no? El cuento nunca acabar. Si fuera un spot en la televisión, pues podemos decir: fue el martes una sola vez.
o si fue una propaganda que se dio en radio, pues se dio en radio una sola vez el miércoles. Pero si es en redes sociales, nos van a decir es que hoy salió 5 veces en el radio, 10 veces en la televisión y mañana va a volver a salir y pasado, total, no se alcanzó a dar de baja esta propaganda en redes sociales. Entonces ahí quedó, ¿no? Entonces pone, este mensaje es una reflexión o una insistencia ante ustedes para proceder debidamente. En estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura, justo como nos dijo Carla, ¿no? Y pues todos sabemos quiénes están en el poder, y luego nos dice, viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad. Fíjense todo lo que dijo, porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí sola dañada, muy dañada, pero si se tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres, como están en Venezuela, como está en Cuba. Todo esto pronunció el cardenal, o sea, no es cualquier ministro de culto, es el cardenal, es el obispo, el día, la semana justo que se iba a dar la elección, y esto obviamente circuló en redes sociales. Y en otros países en el mundo dicen, pues, ¿quién le va a hacer caso? No importa, es su libertad de expresión, es el derecho a la información que tenemos toda la ciudadanía. No lo podemos coaccionar, no lo podemos restringir, está en el ejercicio de su libertad de expresión. Nadie le va a hacer caso, eso dirían en otros países del mundo. En México no. En México, obviamente, pues todavía a tratarse de un cardenal, muchas personas pues sí le van a hacer caso. Es lo que está demostrado en México y por eso sigue esa restricción constitucional del 130, ¿no? De la Constitución. En este sentido, el cardenal pidió a la ciudadanía que saliera a votar y no dejar el campo libre a los malos. Así lo dijo. El mensaje se grabó 31 de mayo, esto es 6 días antes de que tuviera verificativo la jornada electoral, tanto para elección federal como local. Después, el mensaje del cardenal se difundió durante la veda electoral y en la jornada electoral. Les digo, al ser redes sociales ya no lo podemos detener y lo pasamos a una persona, a otra persona. Entonces, pues toda esa semana se transmitió ese mensaje, toda esa semana se vio ese mensaje, los 3 días de silencio, de reflexión antes de la jornada electoral, se transmitió ese mensaje y el día de la jornada electoral también se transmitió ese mensaje. El mensaje emitido por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez fue difundido en Facebook durante el periodo 1 al 6 de junio, este es 2 días antes de que concluyeran las campañas, también durante el periodo de veda y también durante la jornada electoral, ¿no? De igual forma, cabe destacar que la Sala Superior ha sostenido el criterio relativo a que las autoridades jurisdiccionales electorales están compelidas a valorar otros elementos al fin de analizar, como decía aquí José Guillermo, la gravedad o magnitud de esa irregularidad para en su caso declarar o no la nulidad. Y para ver la gravedad o magnitud, lo primero que revisa la Sala Superior es cuándo se dio. Como les decía, si esto en Facebook se hubiera transmitido iniciando la campaña electoral, pues no hubiera sido el mismo impacto que terminando la campaña electoral, que fue la última semana cuando se dio esta propaganda. Entonces la gravedad por la temporada pues fue la peor, ¿no? Porque se dio 6 días antes de la elección, en la época de veda, inclusive el día de la elección. Entonces fue la mayor gravedad, o sea, el tiempo fue donde más afectaba, obviamente, esa propaganda política, porque fue hasta el mero día de la jornada electoral. Pues sí fue muy grave la temporalidad porque se dio justo en el peor momento. Después, ¿es determinante o no? Se revisó también en la sentencia el contexto sociopolítico y se dijo, conforme a los datos del Censo de la Población y Vivienda de 2010 del INEGI, en ese año había en Jalisco tal número, millones de habitantes, de los cuales el 92% eran católicos. Entonces, en todo Jalisco, en el 2010, el 92% de la población es católica y la propaganda política no era necesariamente católica. Tenemos 3.2 de protestantes y evangélicos, 1.0
profesa una religión bíblica diferente, etcétera. Judíos 0.02% y así, ¿no? Pero 92% religión católica. La propaganda en redes sociales fue de religión católica, bueno. Entonces luego fíjense, se hizo el estudio, bueno, 2010-2020, en el 2020 en Jalisco, pues todavía hay 89.2 de población católica. Y pues Tlaquepaque es uno de los ayuntamientos más grandes. Y bueno, aquí se dijo en Tlaquepaque, se estudió el caso en particular, se dijo, bueno, los municipios más grandes son Guadalajara, Zapopan y luego San Pedro Tlaquepaque, donde hay pues tantito más de 500,000 de personas y la mayoría de estas personas pues pertenecen a la religión católica. Luego, otro tema para ver la gravedad, bueno, ya se dio durante la jornada electoral y en la época de verano. Luego, la mayoría de esas personas en ese municipio pues son católicos. Y luego, ¿quién mandó el mensaje? Como decía Carla, pues la jerarquía del líder religioso. Calidad de obispo. Entonces se debe precisar que es un hecho público y notorio que el 21 de abril de 1994 Juan Sandoval Íñiguez fue nombrado por el Papa Juan Pablo II como arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara y estuvo frente de la misma hasta el año 2011 y esto se ejerció en el gobierno eclesiástico durante 17 años. Fue arzobispo, entonces se trata de un cardenal, una máxima jerarquía, ¿no?, en la religión católica. También se debe destacar que el 30 de octubre de 1994 Juan Sandoval Íñiguez recibió el nombramiento de cardenal. Total, se revisó su jerarquía, pues era la máxima jerarquía que se tenía en México en la religión católica. Es un arzobispo emérito y se le puede conferir ese título de arzobispo emérito. Entonces tenía todo, ¿no? Y luego contenido del mensaje. En el caso en concreto está plenamente acreditado que el cardenal realizó manifestaciones tendientes a solicitar que no se votara por una opción política, que desde su perspectiva era contraria a los valores de la Iglesia. Sostuvo de manera enfática que la emisión del voto a favor del partido político en el poder implicaría acceder a una dictadura. Entonces casi les dijo, no voten por este partido, porque si votan por este partido, nos vamos a una dictadura y quedaríamos pobres como en Venezuela o en Cuba. Les digo, esto en Estados Unidos o en Europa puede suceder y cualquier ministro de culto lo puede decir sin ningún problema y no afecta a la voluntad ciudadana. En México, ¿por qué está la restricción? Porque sí afecta a la voluntad ciudadana. Ya me dijo el cardenal que tengo que votar así, entonces lo voy a hacer porque es el cardenal, es un obispo, etcétera. Lo voy a hacer así. En México, les digo, sí está acreditado que todavía afecta a la voluntad ciudadana si se pronuncia un obispo sobre una determinada opción política. Y aquí está, claramente dice, no podemos votar a favor de ese partido político, porque implicaría acceder a una dictadura y vamos a quedar pobres, etcétera, ¿no? Así, a juicio de la Sala Superior del texto y el contexto del mensaje, se advierte que el cardenal hace mención expresa, clara e inequívoca del partido político Morena. Pues sí, el partido político en el poder era ese. Entonces hay un pronunciamiento que va directamente con la prohibición del 130. Y luego, contexto temporal, oportunidad del mensaje, pues ya también vemos, se dio pocos días antes de la jornada electoral, se dio en época de veda electoral y se dio el día de la jornada electoral. Y lo que decía José Guillermo, la determinancia. Existencia de hechos que se consideran violatorios un principio constitucional, pues sí, no está plenamente acreditado que se vulnera el 130 de la Constitución. Luego, violaciones sustanciales, pues sí se cumplen, porque hay una violación al principio constitucional, es un líder religioso y es un líder moral en todo el territorio estatal, la persona que está ejerciendo esta, digamos, coacción al voto, esta persona que está haciendo llamamiento a votar por la fuerza política que garantice la libertad y no por aquella que puede instalar una dictadura, pues hay pronunciamiento político directamente de una jerarquía muy importante de la persona que es un cardenal y va directamente, ¿no? Se refiere directamente a ese proceso electoral, a esa elección, por lo tanto, pues sí, es una irregularidad grave
sustancial, ¿no? Y luego, bueno, grado de afectación que la violación al principio de la norma constitucional haya producido en el procedimiento electoral, pues ha precisado la Sala Superior que sí está, obviamente, la vulneración al principio del 130, separación Iglesia-Estado, ¿no? Y finalmente la determinancia que se ha cuestionado, ¿no? Determinancia que las violaciones para el resultado de la elección hayan afectado, que exista un nexo causal entre lo que sucedió y entre el resultado final. Y entonces, en términos cualitativos, como se ha dicho, existen violaciones sustanciales plenamente acreditadas, no vulnerando el principio constitucional Iglesia-Estado. ¿Y cuál fue el resultado en la jornada electoral entre el primero y segundo lugar? 1.29%. La diferencia entre el primero y el segundo lugar. Entonces, al ser un resultado tan cerrado del 1.29%, pues la Sala Superior decidió, ¿sabes qué? Vamos a tener que anular la elección porque son muy pocos votos, es la diferencia de 1.29% entre el primero y segundo lugar. Entonces no se tiene certeza de que esa cantidad de sufragios o más fuera emitida en plenas condiciones de libertad. Es decir, dice la Sala Superior, se afectó la libertad en el voto porque no sabemos exactamente a cuántas personas afectó su libertad en el voto cuando el cardenal se pronunció o el obispo se pronunció que se votara a favor de determinado partido y en contra de determinado partido. Al ser un resultado tan cerrado, pues se decidió anular la elección. Y como les decía, van a ver que vamos a ver varios casos de nulidad de elección. Los últimos, les puedo asegurar que desde el 2019, 2018, 2019, 2020, 21 y 22, pues si el resultado es de menos de 5 puntos, se van a impugnar las elecciones. Si el resultado es de menos de 5 puntos, se van a revisar. Y si el resultado es de menos de 2 puntos, pues muy probablemente cualquier irregularidad pueda ser determinante. Y ya lo ha señalado la Sala Superior, pero también lo vamos a ver posteriormente. Ya se señala claramente en la Constitución que una elección está en peligro y se puede anular si el resultado es de 5 puntos o menos. Ya más o menos se va fortaleciendo y se va creando este criterio del 5% o menos. Por eso les decía, si tenemos una elección donde me ganaron por mal del 5%, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que algún tribunal electoral en el país anule una elección si la diferencia es de más del 5%. Muy difícil. Pero si la elección es del menos del 5%, y como todos estos casos que estamos estudiando, que es del 2% o menos, pues entonces ahí sí cualquier irregularidad puede afectar el resultado final. Más en elecciones municipales, que no son millones de electores los que participan. En una elección municipal, pues participan 10,000 electores, entonces una diferencia de 1 o 2%, pues pueden ser 200, 300 personas, 400 personas, entonces ya ahí sí es más difícil señalar por parte de un tribunal que no se afectó el resultado final. Entonces el parámetro aquí es muy importante. Yo creo que este caso de Tlaquepaque se resolvió sobre todo por un resultado tan cerrado de 1.29, ya vieron el de Zamora, era de 1%, todo va más o menos entre el 1%, 1.5, 2%, pero ha habido casos inclusive más cerrados de 0.5%, de 0.2%, hemos tenido casos muy cerrados, pero ya no los está diciendo claramente la Constitución y lo ha dicho el tribunal. Para otros casos, en donde si es menos de 5, pues seguramente van a llegar el segundo lugar a impugnar la elección. ¿Por qué no sucedió nada en el 2018? Porque en el 2018, en la elección presidencial, se ganó con más de 5 puntos. Entonces, fíjense, ahí en el 2018, por primera vez, ¿no?, en la historia de nuestro país, todos los partidos aceptaron que perdieron la elección presidencial. Absolutamente todos los partidos y dijeron, no vamos a impugnar ni una sola casilla, no vamos a impugnar la elección porque nos ganaron por más de 5 puntos. En la elección de gobernaturas, más o menos está sucediendo lo mismo. Cuando en una gobernatura se gana por más de 5 puntos, pues ya no le queda más a los partidos políticos que aceptar que perdieron y no impugnan ante el tribunal. Y esto viene, les digo,
pues no sé, 2017, 2018. Antes siempre impugnaban. Ese era el problema, que antes siempre impugnaban, aunque perdieran por 15 puntos, impugnaban. Ahora ya no, ahora ya lo estamos bajando hasta 5 puntos. Ya vemos que es muy raro el caso que llegue un partido, impugne la nulidad de una elección si le ganaron por más de 5 puntos. Pero los casos ahora lo que se están dando es que son muy cerrados. Y cada vez tenemos casos en el tribunal más cerrados, de 2 puntos, 1.5, 1%. Y entonces eso pues ha provocado también que digan los partidos, pues me ganaron por 1 punto porcentual. Por 2 puntos, pues voy a ir al tribunal y voy a hacer valer todas estas irregularidades que sucedieron durante el proceso electoral. Y uno de estos casos fue el de Tlaquepaque, Jalisco, donde se dijo, pues ya no tenemos certeza exactamente si la voluntad ciudadana fue efectivamente con un voto libre o si de alguna forma el pronunciamiento del obispo afectó a ese 1% o no afectó a ese 1%. Entonces, como no hay certeza en el resultado, como no hay certeza en que todos votaron con plenas condiciones de libertad, pues dice la Sala Superior, pues anulamos la elección y nos vamos a una elección extraordinaria, que son casos que, como dice muy bien José Guillermo, siempre estarán a la discusión, porque no tenemos un parámetro cuantitativo, numérico. Nunca vamos a poder decir en un tribunal, se afectaron, como se pronunció el cardenal, se afectaron 20 votos, 40, 80, ese dato nunca lo vamos a tener, entonces siempre se tendrá que revisar esta determinancia cualitativa, donde muchos lo podrán cuestionar, hoy es que no sabemos exactamente cuántos votos, no, lo único que sabemos exactamente es que el resultado fue muy cerrado, y al tener un resultado muy cerrado, pues quizás sí alcanzó para afectar la voluntad de un número determinado de ciudadanos y entonces varió el resultado. Si no se hubiera pronunciado el cardenal, quizá el resultado a lo mejor hubiera ganado el segundo lugar. No sabemos, pero al no haber certeza, pues procede a la Sala Superior, anula la elección y dice, pues nos vamos a la extraordinaria, y en la extraordinaria, sin ningún pronunciamiento del obispo, del cardenal, pues quien gane, pero se fue al asunto a la elección extraordinaria, en este caso de Tlaquepaque, Jalisco. Pero vean cómo todo nace a partir, como ya lo comentamos, y esa es la conclusión de esta sesión, todo nace a partir de la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Lo que debe de quedar claro en esta sesión es que se puede anular una elección por las causales que estén en la ley, pero también se puede anular una elección porque se vulneran principios que están en la Constitución, aunque no existan causales en la ley. Entonces, ojo, no hay que confiarme, aquí en Colima están estas causales de nulidad, y ya. No, en Colima están estas causales de nulidad, pero también si se vulnera algún principio de la Constitución, pues se puede anular una elección, que técnicamente lo que se va a hacer es declarar la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Porque antes los partidos así eran, mira, pues vamos reformando la ley, pero no pongas esta causal de nulidad. Por si se da, no se puede anular la elección. Nomás pon estas. O como sucedió, ¿no? Como ya lo platicamos de la elección presidencial, no pongas causales de nulidad de la elección presidencial para que nunca se pueda anular la elección presidencial. Y ya vimos que el tribunal también dijo, no, pues aunque no existan causales de nulidad de la elección presidencial, como yo tengo que declarar inválida la elección, pues también puedo declarar inválida la elección. Entonces ya no hay que irnos así en automático a qué causales están en la ley, porque si no hay esa causal en la ley, también se puede anular la elección vía invalidez de la elección. Como ya veremos otros casos de violencia política en razón de género, donde no están esas causales en la ley, pero ya el tribunal ha anulado elecciones por violencia política en razón de género. Este es un ejemplo claro, ¿no? El de símbolos religiosos. No tenemos en la legislación una causal de nulidad por símbolos religiosos, pero si se vulnera el 130 en forma grave y determinante, ya lo vimos, se puede anular una elección, que lo correcto ahí es decir, se declara la invalidez de la elección porque se vulneró en forma grave y determinante el artículo 130 de la Constitución, que nos habla de separación Iglesia-Estado. Bueno, compañeros y compañeras, con esto vean cómo se declara la invalidez, no la nulidad de la elección, sino la invalidez porque no hay causal de nulidad. Con esto terminamos el día de hoy. Mañana
van a descansar de estas sesiones, pasado también van a descansar de estas sesiones, ¿no? Ya nos vemos nuevamente el jueves, ojalá tengan una excelente semana, ojalá sí puedan descansar, aunque sea el miércoles, y si puede ser martes y miércoles mejor, pero bueno, nos vemos el jueves, que tengan una excelente semana, muchas gracias a todas y a todos por su atención, no sé si tuvieran alguna otra participación. Gracias, profesor. No entendí si vamos a tener clases martes y no va a haber ni mañana ni pasado, Carla, va a haber hasta el jueves. Entonces, no si pueden descansar por ahí, pues aprovechen, porque sí, nos mandaron ahí un calendario del tribunal donde nos están diciendo que la siguiente sesión va a ser el jueves, atendiendo estos días, ¿no? Del 31, el 1 y el 2. Entonces, si no tuvieran alguna otra duda, alguna otra cosa, pues les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos abajo el jueves. Mañana ni le prendan porque no voy a estar, y pasado tampoco le prendan. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Les mando un abrazo y gracias a Mónica que le dio seguimiento a esta presentación, y disculpen que entramos tarde, pero estaba ahí fallando el internet. Sí, está bien. Muy bien y nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, Dari. Nos vemos a todas y a todos. Gracias, Mónica.